qué importante es entender que el hombre tiene un llamado hacia el trabajo. Nosotros deberíamos de hacer todo lo posible por trabajar, por trabajar. Y la Biblia habla del trabajo incluso antes de que el pecado también entrase, ¿no? Porque muchas veces también hay una confusión con este término, con este tema del trabajo. Pensamos que el trabajo es una consecuencia del pecado y no es así, ¿no? La consecuencia del pecado es el fruto, ¿no? El esfuerzo que ahora vamos a hacer para conseguir el resultado de nuestro trabajo. Así que en el capítulo 12, ahora sí entramos ya en lo que vamos a ver en esta tarde, pues primero se nos dijo que tenemos que tener un corazón diligente para el trabajo, ser diligente, pero a continuación el autor sigue hablando de algunos detalles con respecto al tema del trabajo y habla de que nosotros tenemos que tener un corazón que glorifica a Dios en el trabajo. Y este tema creo que es interesante, aunque aquí ahora el autor va a hablar de dos temas que parece que no están conectados el uno con el otro, pero vamos a hacer un resumen. Colosenses capítulo 3, versículo 17 dice, y todo lo que hagáis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús y dad gracias a Dios Padre por medio de Él, ¿no? Aquí Pablo, tanto en Colosenses como en Corintios y en otros pasajes, apunta a que tengamos la mentalidad de que todo es espiritual, de que no hay un dualismo, no es más espiritual ahora, este momento que estamos aquí de 6 a 8, ahora cuando lleguemos a casa y tengamos alguno que duchar a los niños, o ayudar a poner la cena, o bajar la basura, o mañana trabajar. Todo es espiritual y Dios quiere que todo lo que hagamos, lo hagamos pensando que es para Él, que lo hacemos para glorificarlo, que lo hacemos para agradarle a Él. Esa es la clave para que nosotros podamos tener un corazón de adorador. Un adorador no es el que canta, un adorador es el que hace algo adorando al Señor. Y uno puede construir una casa adorando al Señor, y uno puede dar un paseo con su esposa y adorar al Señor, ¿no? Ese concepto de adoración no tenemos que limitarlo solamente a la música, ¿no? Y volviendo a la persona de David, se nos dice, y el autor recalca y enfatiza en varios capítulos, que el deseo que había en lo profundo del corazón de David era obedecer a Dios. Y os acordáis algo muy bonito con lo que yo durante muchos años me he visto identificado, y por eso para mí uno de mis personajes preferidos precisamente es el rey David, ¿no? Y es que cuando la Biblia dice que él era un hombre conforme al corazón de Dios, ya lo estuvimos viendo, no es que David fuese perfecto. Perfecto solamente ha habido uno, que ha sido Jesús. Lo interesante, lo que le llamaba la atención, lo que sacaba un "oh" de la boca de Dios, Dios alucinaba, por decirlo de alguna manera, le gustaba de David, era la actitud que él tenía. Porque cada vez que a él lo confrontaban, él se arrepentía, era un hombre que aprendía de sus errores, era un hombre humilde, sencillo, un hombre que escuchaba la voz de Dios, que se dejaba guiar, que se dejaba exhortar, amonestar. Y en lo profundo del corazón de David estaba el deseo de obedecer a Dios. Ahora, si a un niño de la escuela dominical le decimos, cuéntanos los detalles que te sepas de la historia de David, pues probablemente los momentos más importantes que cualquier niño o nosotros podemos recordar de David es el momento donde venció a Goliat, ¿no? Ese momento donde prácticamente ahí se dio a conocer, pero también hay otros momentos como el que se nos narra en este capítulo, ¿no? El momento donde él cayó en adulterio con Betsabé. Y qué interesante que la Biblia no es un libro que oculte los errores de los hombres y de las mujeres, ¿no? Es como que al contrario, Dios hace así y nos muestra las debilidades de las personas. Ninguno de nosotros pone en su estado de WhatsApp, ayer pequé de 7 a 9. Nadie lo pone. Nadie pone en su Instagram o en Facebook, nadie pone en las redes sociales nada de tus errores. ¿Te has dado cuenta? Todos nosotros tratamos de mostrar nuestra mejor cara, de en el currículum poner todo lo bueno que sabemos hacer, no ponemos las cosas malas, pero sin embargo Dios de manera intencionada, el Espíritu Santo a la hora de inspirar la Biblia, nos pone con pelos y señales los detalles y los errores que grandes hombres y mujeres cometieron en su vida, ¿no? Y eso es para que nosotros aprendamos. Eso es para que nosotros también veamos que el hombre es pecador, que Dios es santo, que el hombre es pequeño, que Dios es grande, ¿no? Hay muchas intenciones detrás de eso. Pero hoy quiero que veamos en la primera parte del capítulo, si la habéis leído, pues habla de algunos detalles que llevaron a David a la ruina espiritual. Y yo sé que esto que vamos a decir
La gran mayoría de los que estamos aquí lo hemos escuchado. Pero es que nos viene muy bien volver a escuchar cosas que sabemos. Nos viene muy bien meditar en cosas que ya sabemos. De hecho, casi siempre fallamos cuando olvidamos cosas que ya sabemos o nos creemos que somos profesionales, ¿no? Y nos cruzamos de brazos y decimos, esto yo ya lo sé, ya sé lo que me vas a decir, yo ya sé cómo va a terminar la predicación, yo ya sé lo que tú me vas a decir en el estudio. Ahí estás en un terreno donde prácticamente vas a fallar y vas a sufrir consecuencias, ¿no? Así que lo primero es que se nos dice que David fue ocioso. David fue ocioso. Y si os acordáis de la historia de David, la Biblia apunta o creemos que este pasaje lo que quiere enseñarnos a nivel práctico es que David comenzó su caída cuesta abajo, su decadencia espiritual, la ruina de él y de su familia, en un momento puntual. Y el momento puntual aparece en el segundo libro de Samuel, capítulo 11, versículo 1. Mirad, un texto que todos conocemos, que hemos escuchado, que hemos predicado, que hemos enseñado, pero deja que el Señor hable a tu corazón y que el Espíritu Santo te advierta también, a ti y a mí. Dice, aconteció al año siguiente, en el tiempo en que salen los reyes a la guerra, aquí está la clave. En el tiempo que salen los reyes a la guerra, David envió a Joab, a uno de sus siervos, lo juntó con sus siervos y con todo Israel, y ellos derrotaron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. ¿Os dais cuenta? El texto, tanto al principio como al final, te recuerdan el error. Te dicen, es el tiempo en el que los reyes tienen que estar en la guerra. Y David no estaba enfermo, ¿no? Porque si dice a continuación el texto, y David estaba gravemente enfermo, David se quedó atendiendo a su mujer porque estaba pasándolo mal y estaba a punto de dar a luz, bueno, pues entonces el texto nos hubiera dado una información que justificaba que David no estuviese en la guerra. Pero no, el texto dice, era el tiempo de la guerra. Era el tiempo donde los reyes estaban con sus ejércitos en la guerra, David se quitó de en medio y al final dice, por si no te ha quedado claro, y David se quedó en su palacio. Aplicando esto a nosotros, que lo digo muchas veces y no me cansaré, pero si el miércoles es reunión de hombres de 6 a 8, ¿dónde tienen que estar los hombres? Si el domingo se anunció, si hoy se ha mandado un mensaje, reunión de hombres de 6 a 8. Si en medio de tu versículo no hay algo justificado, pues estoy trabajando. Voy muy justo para el examen de mañana y Dios sabe que necesito todas las horas porque es mi responsabilidad aprobar. Mi mujer está regular y me tengo que quedar en casa colaborando. El jefe me ha pedido que eche 1 hora más. Ya está. Pero de los 70, 80 o 90 hombres que hay en esta iglesia, yo quisiera saber dónde están los demás. Y uno puede decir, Moisés, pero no hay que ser tan radical, pero no tienes que estar... Mira, hermano, todo empieza así, todo empieza por pequeños detalles. Y a veces no le damos importancia precisamente a los pequeños detalles. Hay un texto en la Biblia que dice, cazadnos las pequeñas zorras. Las pequeñas. Porque esas, las pequeñas, son las que destruyen la viña. Entonces, el problema principal, el error que podemos cometer es creer, no pasa nada porque yo me quede un miércoles en mi casa. Porque realmente no va a pasar nada porque tú te quedes un miércoles. Pero cuando es un miércoles, y es otro miércoles, y es otro miércoles, y es otro miércoles, yo te garantizo que eso al final se va a notar en tu vida. En algún momento, eso que tú no estás recibiendo de parte de Dios, pues se va a manifestar en tu carácter, y no estoy diciendo que vayamos a cometer adulterio como David, o probablemente sí. Que se sienta a ver pornografía no está muy lejos de hacer lo que hizo David. Y hay muchísimos hombres en las iglesias luchando con la pornografía. Y a veces cuando tú empiezas a trabajar con el hombre te das cuenta que es que quizás no está en el lugar que debería de estar. Que comienza el día sin pasar por la presencia de Dios. Y tú dices, no, es que yo... Bueno, es que hay que estar en sitios, hay que estar en sitios. Si tú quieres estar lleno del Espíritu Santo, te tienes que poner bajo la influencia del Espíritu Santo. Si no te pones bajo la influencia del Espíritu Santo, luego tus ojos que van mendigando carne, no los vas a poder controlar.
Si tú no estás en el sitio donde tienes que estar, abriendo la palabra, meditando en un texto bíblico, pues luego cuando venga una escena no vas a tener suficiente dominio propio como para pasar de canal. ¿Me entendéis? Que todo está conectado, todo está conectado. Por supuesto, luego también los afectos, poner al Señor en el centro, pero la Biblia, en este acontecimiento, en este pasaje, nos da una advertencia muy clara, muy clara. Los hombres tenemos que estar donde tenemos que estar. Dice que el autor que en aquella época parece ser que las guerras se realizaban en el buen tiempo, ¿no? Para poder moverse de un lugar a otro, que las carreteras y los caminos estuviesen bien. Entonces parece ser que las guerras se realizaban entre los meses de primavera y de otoño. Así que en lugar de estar con sus hombres en el campo de batalla, a mí me encanta mucho el género medieval. Las películas esas a mí me encantan, ¿no? Mi película preferida es Braveheart. No sé cuántas veces la he visto. Pero me encanta, ¿no? Porque ahí se ven los reyes que van con sus caballos y empiezan a decir, empiezan a mandar, que primero salgan los arqueros, que luego vayan los que van a pie, luego que sacamos los jinetes, los caballos. Entonces ahí estaban los reyes. Y sin embargo David no estaba ahí. Y me ha encantado esta frase del autor que dice, una mente desocupada es el taller del diablo. Y yo lo veo en mi vida, ¿no? Cuando tienes una tarde libre y tu mente no está pensando, por ejemplo, yo llevo todo el día pensando, ¿no? En el estudio, en la predicación, pero cuando tú te tomas el día libre, ¿en qué piensa tu mente? Porque muchas veces lo que piensa tu mente es una señal de que eso es importante, de que eso lo amas, de que eso es un ídolo en tu corazón. Entonces, cuando tú no tienes tu mente enfocada, por eso la Biblia dice, ¿no? En textos como, en esto pensad. En esto pensar, todo lo apuro, en todo lo amable, en todo lo de buen nombre. Pero cuando dejamos nuestra mente divagando, cuando llenamos nuestra mente de series, de fútbol, de Champions, de Copa del Rey, de ocio, de deporte, cuando nuestra mente no está centrado en el reino de Dios, cuando nuestra mente no está meditando en un texto bíblico, cuando nuestra mente no está pensando en otros hermanos, la mente empieza a abrirse en ese sentido y el diablo ahí es cuando empieza a actuar. Así que cuando estamos desocupados, cuando no estamos en el buen sentido enredados en las cosas espirituales, en los negocios del Padre, el diablo empieza a hacer de la suya. Empieza a hacer de la suya. David no estaba donde se suponía que tenía que estar. Como rey, su trabajo, su responsabilidad era estar ahí. Y él no estuvo en el sitio que tenía que estar, ¿no? ¿Qué pasa? Así que primero no estás en el sitio donde debes de estar. Y claro, cuando no estás en el sitio, estás en otro sitio. Cuando tu mente no está en la guerra, tu mente tiene que estar en otro sitio, ¿no? Así que la historia continúa y es un texto, como he dicho, que todos conocemos, pero que espero que el Señor lo pueda utilizar para ministrar nuestras vidas, para darnos un toque de atención. Dice a continuación el segundo libro, capítulo 11, versículo del 2 al 5. Mira cómo continúa la historia. Una tarde... Me gusta, Reina Valera de 2020 dice, después de levantarse de la siesta, dice, se sienta al caer la tarde, ¿no? Yo a veces cuando he predicado de esto a los jóvenes o algo he dicho precisamente eso, ¿no? David se levantó después de dormir la siesta. Yo no sé si era andaluz, pero los andaluces sabéis que o dormimos la siesta o te quedas ahí un poquito con la morriña en el sofá y luego ya te despiertas, ¿no? Pues David, después de levantarse de la siesta, lo que hizo fue pasear por la terraza del palacio. Y ahora mira qué interesante, porque hay aquí unos pequeños detalles que nos muestra también cómo es el proceso que nos lleva hacia el pecado. David vio, igual que Acán vio el manto babilónico, igual que Adán y Eva vieron y miraron el fruto prohibido. Vio. Los ojos, ¿no? El deseo, ¿no? Empieza por ahí. La Biblia dice, si tu ojo te es ocasión de caer, ten cuidado con lo que ven tus ojos, ¿no? Él vio. Y mira, y no hay ningún problema, hermano, no hay ningún problema en ver a una mujer bella, una mujer preciosa, una mujer que tiene un cuerpo increíble, no hay ningún problema. El problema es cómo seguimos mirando. El problema es lo que pasa después de que ya la he visto. Ese es el problema, porque uno va, claro, no podemos ir andando así, vamos caminando y tenemos que tener cuidado, ¿no? En el momento que vemos algo, uno tiene que estar tan lleno del Señor, por eso es importante haber estado, para que tú digas, Señor, qué mujer más bonita, o simplemente quedarte ahí y seguir mirando hacia adelante. Pero David no. David vio, y en ver no hay problema, porque tú estás viendo. Pero ahora, ¿qué pasa? Mira, él vio y ahora ya deseó. Ese es el problema. Todos aquí lo hemos hecho una y mil veces.
Cuando tú giras la cabeza, ya estás girando la cabeza no porque quieras ver más, sino porque hay algo que ha pasado en tu corazón. Esa mujer, ese cuerpo, ha captado tu atención y no estás con la mente de Cristo, no estás mirando con los ojos de Cristo a esa mujer, esa criatura de Dios, una mujer creada a su imagen y semejanza, y de repente mi corazón empieza a desear, y entonces me giro de nuevo. Y dice, vio a la mujer, versículo 3, y envió David a preguntar quién era aquella mujer. Y entonces recibe la información. Mira, esta mujer es Betsabé, es hija de Eliam, mujer de Urías, el Eteo. ¿Te has dado cuenta? Le dicen que es hija de alguien, pero también le dicen que es esposa de alguien. O sea que David tenía toda la información completa. Si el domingo está por aquí mi mujer y alguien la mira, ¿quién es? Es la mujer de Moisés, la mujer del pastor. Ah, vale, me estás dando información. Esta mujer ya está comprometida. Yo no puedo mirar a una mujer que no me corresponde, no puedo mirar a una mujer que ya le pertenece a otro, que ha hecho un pacto con otro. Es de ella, es de él. Así que está mirando a una mujer que no le corresponde. Y continúa el texto. Y dice que nuevamente envía, ¿no? Él tiene la máxima autoridad, entonces manda primero a recibir información y ahí se tendría que haber detenido. Él tendría que haber dicho, vale, esta mujer no me corresponde. Pero envía de nuevo y ahora la mandan a traer. Y a continuación la toma. Y cuando dice el texto durmió, no significa que le dijo, mira, ponte aquí que quiero que duermas la siesta conmigo para que pruebes el último colchón picolín que me he comprado. No, hermano, cuando la Biblia dice durmió, es que llegó a tener relaciones con ella. Se acostó con ella. Luego ella se purificó. Ella es una mujer que no podía, en aquella época nadie se atrevía a negarse a un rey, así que ella hizo lo que el rey le dijo, se purificó de su inmundicia, regresó a su casa, y lo que sucedió fue el versículo 5, que la mujer concibió y mandó a decir a David, estoy encinta, estoy embarazada. Porque, hermano, no hay nada oculto que Dios no saque a la luz. Guarda esto en tu corazón, que sé que lo sabes, pero nos hace mucho bien recordar esto. No hay nada oculto que Dios no saque a la luz. A veces lo hace a su tiempo. A veces hay pecados que tú dices, pues mira, yo me he librado de esto hace 2 años. Y aunque no lo saque a la luz, que todo el mundo lo sepa, Dios lo sabe. Aquí el texto, y a lo que esta verdad nos está apuntando, es que no hay nada encubierto que Dios no vea, ¿no? Dios no puede ser burlado. Dios sabe lo que nosotros estamos haciendo. Estaba pensando en esto, hermano, y mirad, las grandes caídas, y que el Señor nos libre, nos guarde a todos, comienzan con detalles insignificantes, con pequeños detalles. Si yo quedo a solas con una hermana, si yo empiezo a mantener conversaciones con una mujer. Bueno, estamos hablando esto de la mujer porque va por aquí enfocado el texto, ¿no? Pero puede ser otras cosas, ¿no? Si yo cojo de encima del frigorífico 2 euros que no me corresponden. Todo empieza por ahí. Todo empieza desde algo muy pequeño. Yo a veces también le digo a los jóvenes que para morir de sida, como murió mi madre, primero te tienes que encender un cigarro. Nadie acaba allí sin ir poco a poco, ¿no? Y el diablo actúa así. Lo que pasa es que nosotros vemos el final y decimos, no, allí yo no voy a llegar. No, allí vas a llegar poco a poco. Vas a ir dando pasos hasta llegar allí. Por eso es importante que nosotros como hombres estemos mirando cómo están nuestras vidas. ¿Qué pasos estamos dando? Entonces esto empieza a llevarnos a esa decadencia espiritual que se produce poco a poco. Vamos dejando las cosas buenas, empezamos a abrazar cosas que no son tan buenas, cambiamos el miércoles por la tarde por otra actividad que quizás es buena, pero no es la recomendable, no es la mejor para tu alma. En definitiva, hacemos lo que dice Jeremías. Dice el Señor, me habéis dejado a mí, que soy manantial, y habéis cavado cisternas rotas que no retienen agua. Eso es lo que nos pasa. David tendría que haber estado en la guerra, y en el caso de no haber estado en la guerra, pues tendría que haber estado intercediendo por el pueblo, pero cambió todo eso y al final se fijó en una cisterna rota. Y David arruinó su vida, David arruinó su futuro, hermanos. A veces yo me pongo a pensar en esto, ¿no? Podemos arruinar nuestra vida por 20 minutos de placer. Hace poco recibí la noticia de un pastor que conozco que, bueno, pues ha caído en infidelidad, en adulterio, y todo se ha venido abajo. Ha tenido que salir de la iglesia, además no ha tenido una actitud correcta, ¿no? de
de confesar, de decir, mira, pues pido perdón, disciplinadme, ayudadme a restaurar mi matrimonio, ¿no? Es que ha dejado a su mujer, ha dejado a sus hijos, se ha ido con la mujer con la que estaba teniendo relaciones. Entonces, hermano, de verdad que esto es serio, esto es serio. Y yo a veces cuando pienso en estas cosas me da hasta vértigo pensarlo, ¿no? Pero creo que hacemos bien en pensar en estas cosas, en que entendamos que somos más débiles de lo que creemos, que somos más débiles. Yo no me puedo creer que soy fuerte, que yo no voy a caer, no, eso fue, yo era así cuando yo era jovencito, no, yo soy así cuando me aparto del Señor. Si yo me alejo del Señor, yo soy así. Y yo tengo que acordarme de cómo yo era cuando yo era joven, precisamente también en ese área, para tenerlo ahí delante a mi enemigo delante. Y el Señor también delante, pero no le deis lugar al diablo, dice la Biblia. No le deis lugar. Y tenemos que guardarnos con todas estas cosas. Y cada uno tiene que saber cómo guardarse como hombre. Ciertos límites a la hora de estar con una mujer a solas, estar con otra persona. Hermanos y jovencitos que estáis aquí, a la hora de acercarte a una hermana, nosotros no podemos tocar de cualquier manera a una hermana. Yo a veces veo que se están pasando ciertos límites y nos damos unos abrazos. Cuidado, guarda tu corazón. Dice la palabra, le dice Pablo a Timoteo, trátala como si fuera tu hermana. A tu hermana no le pega esos abrazos. Así que hay muchos detalles que tenemos que cuidarnos como hombres, Así que todo esto es lo que estamos viendo, ¿no? En la vida de David. No estuvo donde tenía que estar, vio a una mujer, envió, preguntó por ella, la trajo, la tomó, finalmente se acostó. ¿Y qué pasa, hermano? Que cuando pecamos, yo no tengo que guardarme en santidad para no perder el ministerio. Ese es un error muy grande. Hay gente que se cuida de no pecar para que no lo bajen de la alabanza. Y yo creo que tenemos que entender que nosotros no pecamos porque no queremos entristecer a Dios. Dice en el Nuevo Testamento, no entristezcáis al Espíritu Santo. No te dice, ten cuidado porque te van a quitar la guitarra. Ten cuidado porque te van a sacar del círculo de predicadores. Ten cuidado porque si pecas te ponen en disciplina. Y yo creo que muchas veces hay gente que tiene más temor a la consecuencia que al hacerle daño a Dios. Y entonces estamos perdidos. Porque entonces yo estoy demostrando aquí que amo más estar aquí, delante de vosotros, detrás de este púlpito, preparando un estudio una vez al mes, que la sonrisa de Dios. Y eso es lo segundo que vemos, ¿no? Que es que David deshonró a Dios. Deshonró a Dios. Cuando Dios observaba cómo este hombre acariciaba un cuerpo que no le pertenecía, Dios estaba allí mirando y Dios estaba triste. Porque Dios tiene sentimientos. Dios se entristece al ver a sus hijos pecar como yo veo a mis hijos pecar y me duele. Cuando yo veo a mi hijo que se pelea con Andrea y le pega un empujón, a mí me duele que él trate así a su hermana. Y tenemos que entender que a Dios le daña, ¿no? En este sentido. Espero que se entienda este concepto, ¿no? Pero a Dios le duele ver a su pueblo pecar, a sus hijos darle la espalda, ¿no? Y el resultado fue una mujer deshonrada, su esposo luego Es que al final, ¿sabéis qué pasa con el pecado? Que el pecado, cuando no lo confesamos, tenemos que taparlo. Y entonces empiezo a taparlo y a taparlo y a taparlo. Y si yo no le digo a Ángela que estoy viendo a lo mejor pornografía y ella me pregunta, ¿qué viste anoche? Pues no, anoche me quedé viendo el Chiringuito. ¿Me entiendes? Al final el pecado, si no lo confiesa, tienes que estar tapándolo, Y esto fue lo que le pasó a David. El pecado salió a la luz, la mujer se quedó embarazada y trató de hacer una jugada increíble, ¿no? Muy fea. ¿Os acordáis de la jugada? Mandó al hombre. Luego, ¿qué hombre, no? Le dijo, esa escena a mí me encanta, ¿no? Un hombre que honra. ¿Os acordáis? Urías, ¿no? Se llamaba su esposo. Y lo emborrachó. Claro, imagínate, un soldado que lleva meses, si vuelve a su casa, te garantizo que lo que quiere es meterse en la cama con su mujer. Porque eso es lo que quiere un hombre cuando lleva días sin estar sin su amada. ¿No? Tú llevas 3, 4 meses y tú estás deseando. Y este hombre dice, no, mis soldados, es que me emociono, ¿eh? Mis soldados están muriendo por el rey, yo duermo aquí, bajo tu palacio. Qué increíble, ¿no? Y claro, David lo vio y dijo, este ni borracho hago que se acueste con la mujer. Y lo puso al frente y murió, y bueno, ya todos sabemos el resto de la historia.
Pues vemos ahora la segunda parte de este capítulo, el capítulo 12, donde ya entra más directamente en el título del capítulo, ¿no? De cómo podemos glorificar a Dios a través de nuestro trabajo. Y vamos a resaltar algunas verdades, y dice esa frase: como cristianos representamos a Cristo Jesús donde quiera que estemos, incluyendo nuestro lugar de trabajo. Nosotros tenemos que entender que allí donde estamos, sobre todo cuando salimos de aquí, cuando salimos de esa puerta, allí donde estemos, nosotros estamos dando una imagen de Jesús. Y damos o una buena imagen o damos una mala imagen. Todos hemos escuchado a veces a los incrédulos: uy, pues no ve aquello los del culto, no ve allí lo que ha hecho, pues no vea, ¿me entendéis? Porque al final la gente, aunque tú creas que no nos están escuchando y no nos están viendo, pero nos están observando. Ellos saben, bueno, cuando nos damos a conocer, ¿no? Pero ellos saben que somos cristianos. Y nuestra imagen puede, esto es fuerte, pero nuestra imagen puede afectar, ¿no? al nombre del Señor, a la imagen que las personas tengan de nuestro Dios. Creo que fue Pablo a la iglesia en Roma, que es uno de los versículos más terribles del Nuevo Testamento, cuando dice: por causa de vosotros el nombre de Dios está siendo blasfemado, ¿no? Qué fuerte, ¿no? Que el Señor nos diga a nosotros: por culpa de la iglesia en Cádiz, el nombre del Señor en Cádiz está siendo blasfemado, ¿no? Como que la gente empiece a escuchar y empiece a ver incoherencia entre nuestro mensaje y nuestro estilo de vida. Entonces, tenemos que entender que nosotros, como también dice la palabra, somos embajadores, estamos representando a otros a la hora de actuar, a la hora de hablar, a la hora de comportarnos, ¿no? Cuando no representamos de una manera apropiada al Señor, entonces deshonramos al Señor, dañamos su nombre. Algo que suele pasar es que nos meten a todos en el mismo saco. ¿Habéis visto eso? Cuando salen algunos documentales, de hecho, en la tele, que sacan una caricatura de lo que es el Evangelio y se meten las cámaras ahí. ¿Habéis visto esos programas que al final nos hacen creer como que todos los evangélicos somos iguales, ¿no? Y eso hace daño, ¿no? Entonces, dice aquí que la gran mayoría de los hombres, si nos paramos a pensar, pasamos más tiempo en nuestro trabajo que en casa. Es fuerte eso. Sobre todo aquellos, ¿no? que trabajáis fuera de casa y trabajáis quizás por la mañana y por la tarde. Tú te pones a calcular y dices: Dios mío, ¿cuántas horas paso yo en el trabajo y no estoy en mi casa, ¿no? Y esto nos debería de hacer pensar de que si estoy ahí, en la soberanía de Dios, Dios me tiene ahí, y eso tiene que ser para algo. Hermano, es que a veces yo creo que miramos la vida de una manera muy lineal y creemos que estamos ahí para ganar 1000 y pico de euros al mes o 1000 euros y pagar la hipoteca y comprar las cosas, los mandados. Sí, eso también es parte del trabajo, pero nosotros estamos ahí de una manera soberana, puesta por Dios, para brillar ahí, para influenciar a alguien, para dar testimonio. Y a veces, como no entendamos eso, podemos hacer eso, pues que nuestra vida tenga ese dualismo. De lunes a viernes estoy trabajando en la oficina y el fin de semana estoy sirviendo a Dios. Y eso creo que no es lo que Dios quiere con respecto al tema del trabajo. He puesto aquí que nuestro trabajo es nuestro ministerio. Mi trabajo es mi ministerio. Creo que en una de las reuniones estuvimos hablando y pusimos un vídeo de Sugel Michelin donde él decía que no hay personas que estén a tiempo completo. ¿Os acordáis? No estamos a tiempo completo. Yo quiero estar a tiempo completo. Y creemos que estar a tiempo completo es estar en la iglesia preparando estudios. Todo creyente vive a tiempo completo para Dios. Luego algunos, pues claro, si te estás dedicando a la obra, pues dicen, ¿no?, que el obrero es digno de su salario y que los que predican el Evangelio, que vivan también del Evangelio, pero tenemos que quitarnos ese concepto. De hecho, creo que nos hace mucho bien levantarnos y ponernos el mono de faena y subirnos al andamio a pintar o meternos debajo del coche a reparar la avería, sabiendo que estoy glorificando a Dios y que estoy realizando el ministerio ahí en el taller. Que, como dice Pablo, somos cartas escritas, leídas y conocidas por los hombres, y que en algún momento puedo decir una frase, en algún momento puedo entregar un folleto, en algún momento puedo decir a la persona: voy a estar orando por ti, ¿no? Cuando uno está con ese clic en la mente, vas al trabajo ya entendiendo que ese es tu ministerio y que ahí el tiempo que te tiene Dios, a lo mejor estás ahí 1 año, 2 y luego pasas. Y ese tiempo es clave. Tú tienes que decir: Dios mío, este tiempo que tú me has tenido aquí en esta empresa, este tiempo que tú me has llevado a trabajar a Jaén, a Huelva, ¿qué querías conmigo? ¿Qué persona has puesto en mi camino, ¿no? Porque
Nosotros creemos también en la soberanía de Dios y Dios va poniendo personas en nuestro camino de manera intencionada para que les presentemos el Evangelio, para que vean algo diferente en nosotros, ¿no? Así que el autor dice que algo muy importante es que seamos diligentes en nuestro trabajo. Diligentes, ¿no? He estado mirando en el diccionario, dice diligente es hacer algo con cuidado y hacer una actividad con prontitud, con agilidad, con prisa. Eso es diligente, ¿no? Tiene esas dos vertientes, ¿no? Hacer algo con diligencia, con cuidado, pero también hacerlo con prontitud, con agilidad, con prisa, ¿no? Hacer algo diligente, hacer algo bien hecho. No hacer una chapuza, ¿no? No hacer las cosas de cualquier manera. Y precisamente Pablo, hablando a su discípulo Timoteo, le dice que tiene que ser diligente. Dice, procura presentarte con diligencia a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que expone bien la palabra de verdad, ¿no? Pablo le está diciendo a Timoteo, sé diligente en tu manera de estudiar la palabra, sé diligente en tu manera de exponerla, sé diligente en tu ministerio. Y de la misma manera Dios nos está pidiendo a cada uno de nosotros que vivamos y que trabajemos con esa diligencia, ¿no? Que hagamos las cosas lo mejor que podamos y lo mejor que sepamos. Segundo concepto, el servicio, servir. Nosotros, entendiendo que somos cristianos y que somos trabajadores, cada uno trabajamos en un lugar, nosotros deberíamos de ir un paso más allá, ¿no? Creo que hace poco teníamos una conversación con varios de los que estamos aquí que hablábamos del perfil muchas veces que se ve, sobre todo aquí en Andalucía, y sé que no podemos generalizar, ¿no? Pero que se suele ver eso, ¿no? Gente que se escaquea antes del trabajo. ¿Os acordáis, no? Que tuvimos una conversación de personas que dicen, no, pues yo hasta las 3 yo no voy a quedarme ni un minuto más, si a mí me piden que haga algo y a mí no me están pagando por eso, yo no lo voy a hacer. Está lamentablemente, sobre todo aquí en España, se habla muchas veces, ¿no? De que el español es así, muy avispado, muy cuco, trato de hacer algo, que me paguen sin hacer, si el jefe se va, pues yo también me voy, si este se escaquea, yo también. Y eso es muy triste, de que a nivel cultural nosotros nos dejemos influenciar por eso. Nosotros tenemos que entender que estamos llamados a servir, a ir una milla más, a llegar al primero, al irnos el último, a hacer las cosas con excelencia, ¿no? A atender a la persona con una sonrisa. Eso es parte de nuestro ministerio, eso es parte de nuestra identidad, es que somos cristianos, estamos llamados a servir. Y no es solamente servir aquí, es que todo el mundo parece como que esta es la meta del cristiano. Hay que llegar al púlpito y hay que servir aquí. No, hermano, nuestra vida debería ser servir al Señor en lo que hagamos, ¿no? También dice Pablo, o sea, que comáis, hacerlo todo para la gloria del Señor, ¿no? Entonces, que seamos buenos trabajadores, que no hagamos nada por nuestro jefe de la empresa, sino que entendamos que Dios es nuestro jefe. Y eso es muy bonito, porque tú dices, mira, yo esto lo puedo pintar rápido y me voy. Pero tú dices, no, Señor, tú me estás mirando aquí, yo esto lo quiero hacer para ti. Y es muy interesante, porque la gente que vive así son la gente que Dios prospera de una manera impresionante. Y son gente que hallan gracia en sus trabajos. José, ¿no? José es el ejemplo, ¿no? Era un esclavo, lo que pasa es que nosotros lo vemos ahí, sí, en casa. No, era un esclavo, pero él marcaba la diferencia. Él marcaba la diferencia, él ponía la mesa y la ponía de una manera especial y preparaba la comida y la hacía con cariño. Tenía esa mentalidad, yo estoy aquí, yo soy prisionero del Señor. Aquí me tiene el Señor, como Pablo en la cárcel. Yo estoy aquí, pues estoy aquí y este es el lugar donde Dios quiere que le sirva. Y no sé, yo creo que eso es importante. Hay un libro que hemos estado trabajando, pero quiero recordarlo por si alguien no lo ha visto. Incluso todo esto también está ahí en nuestro canal de YouTube. Y ese libro se llama Siervos para su gloria, ¿no? Y habla precisamente de todo eso del servicio, de cómo tenemos que servir, lo que Dios mira, nuestro carácter, nuestra actitud, de ser antes que hacer, ¿no? De quién soy para el Señor. Dice aquí el autor que servir a otros es una de las marcas de un verdadero cristiano. Servir a otros. Y yo había apuntado aquí, hermano, que quiero que cada uno de los que estáis aquí penséis en qué estáis sirviendo a otros. Si ya tú estás sirviendo a otro, pues bien. Pero si estás aquí y no estás haciendo nada en la iglesia, hermano, sabéis que nuestra iglesia tiene infinidad de áreas donde tú puedes servir. Entonces yo quiero hacer un reto a todos los hombres que me estáis escuchando, que sirváis al Señor, que sirváis. Y si tú dices, no, yo estoy sirviendo en el orden, bueno, está bien, estás sirviendo en el orden, pero ¿puedo hacer algo más?
pues sirve. Hay mucha necesidad, lo hemos dicho varias veces, hay necesidad de gente que visite a los enfermos, que pase tiempo con hermanos que no pueden venir aquí, personas que son ancianos, gente que está en un hospital, gente que se ha desconectado de la iglesia y a veces no hay personas para eso. Hay personas para otras cosas, pero podemos servir. Así que, por favor, todos los que estáis aquí, si no estáis sirviendo, yo os animo a que habléis conmigo o que habléis con algún responsable de algún departamento y le digas, mira, yo quiero servir en el evangelismo. Y no solo aquí en la iglesia, ¿eh? Digo ahora en la iglesia también, pero también en tu casa, en tu comunidad, en tu familia, con tu mujer, con tus hijos. Que entienda que estamos llamados a servir. Y el libro termina este capítulo hablando de algo también muy interesante. Lo tercero, y con esto vamos aterrizando, y esto es importante también, hermanos, dice ser diligente, servir y aprender. Aprender no está limitado a estar en una escuela, a libros. El aprendizaje, dice aquí el autor, que tiene que ver con un desarrollo activo de algún tipo, ¿no? De tú querer aprender, formarte, superarte. Y esto es importante también que enfaticemos mucho esto en nuestra iglesia. Da igual la cultura, da igual la raza, da igual, hermano, la capacidad que cada uno tengamos. Nosotros tenemos que ser un pueblo que animemos a las personas a formarse, a leer, a profundizar, a realizarse como persona, a aprender diferentes materias. Y aquí dice, por ejemplo, ¿no? El aprendizaje es un estado de la mente, es una actitud. El aprendizaje es algo progresivo. El aprendizaje no depende de tu coeficiente de inteligencia, ¿no? Algunos serán más inteligentes, otros les cuesta más aprender las cosas, pero tú puedes aprender, aunque no tengas un nivel de coeficiencia intelectual y que se te dé muy bien las cosas y que retengas. Tú estás llamado también a esforzarte en aprender, ¿no? Dice que aprender es un mandamiento de la Biblia y el aprendizaje es un estilo de vida, ¿no? Tener el deseo de seguir aprendiendo, de seguir creciendo, de conocer cosas que quizás desconozco. Y para eso nosotros necesitamos también animarnos en esto, que seamos personas cultas, que seamos personas preparadas, personas formadas, personas que sepan elaborar un pensamiento, que sepan realizar apologética, pero que también podamos saber de política, que podamos saber de otras cosas, ¿no? Porque a veces parece que solo tenemos que saber de teología, ¿no? Y es importante que estemos formados y que seamos personas intelectuales, que podamos hablar y yo creo que aquí entre nosotros también nos tenemos que animar y cuidar eso. De hecho, daros cuenta la cantidad de reuniones que tenemos nosotros que están enfocadas precisamente al estudio, ¿no? Conocemos y sabemos que hay otras iglesias pues que no profundizan tanto, que no le dan tanta importancia, pero nosotros creemos que es importante. Y sobre todo, por supuesto, ¿no? Conocer la Escritura. Y algunas sugerencias prácticas con las que termina el autor para animarnos a aprender, a crecer, pues él dice que algo muy importante es aprender a leer. La gran mayoría de los hombres o leen muy poco o prácticamente no leen nada. No sé cuál es tu situación, ¿no? Pero o leemos muy poco, la gran mayoría, hay otros que sí, ¿no? Pero normalmente los hombres o no suelen tener tiempo, o no suelen leer, o no les gusta leer, también con lo que hemos dicho antes, pues llegamos a casa muy cansados del trabajo y no dedicamos tiempo a la lectura, ¿no? Pero la lectura es la ventana al aprendizaje. Si no leemos, si no aprendemos a leer, y cuando hablamos de aprender a leer, no es saber leer las frases, porque eso casi todo el mundo lee más o menos, lee mejor o peor, pero leer entendiendo lo que lees, comprendiendo. ¿Sabéis que hay muchas personas que cuando terminan de leer no saben lo que han leído? Y creen que saben leer porque te están leyendo un párrafo. Dice, mira, voy a leer, pero cuando terminan no han comprendido lo que han leído. Y si hay alguien que le cuesta eso, no queremos hacerte sentir mal, queremos ayudarte. Habla con nosotros, di, mira, me gustaría, porque se puede aprender a leer. Y eso es muy bonito, que tú puedas leer un capítulo de la Biblia, que tú puedas leer 10 versículos y que tú puedas entender lo que estás leyendo. Porque me da la sensación, sobre todo también ahora, los jóvenes les está pasando mucho eso. Los jóvenes saben leer de manera mecánica, saben leer, pero no entienden lo que han leído. Y su mente no sabe conectar lo que han leído con
con ellos mismos, no saben interiorizarlo, no saben sacar algo práctico. Yo ahora este verano que he estado en varios campamentos, se hacían dinámicas, ¿no? De devocionales o algo, y al principio el devocional empieza con la lectura. Entonces se lee un capítulo y luego decía al monitor, ¿qué habéis leído? No tienen ni idea. Y es preocupante, ¿no? Porque claro, todo esto de la tecnología al final lo que hacen es anular esa parte donde tienes que estar con tu mente conectada tratando de analizar. Creo que el autor lanza un reto que yo desde hace tiempo lo tengo, lo estaba haciendo hace tiempo, pero luego lo paré, y es tratar de leer un libro al mes. El tema de que te propongas algo, puede ser un libro al mes o puedes decir, mira, me voy a leer uno cada 3 meses, pero el tema es que te propongas algo. Porque si no te lo propones, pues al final entonces, pues que cada uno aquí se proponga algo. Y sobre todo el autor lo que recomienda, por supuesto, y nosotros también, es que leamos mucho la Biblia, mucho la Biblia. Yo os animo a que podáis leer la Biblia. Yo conozco muchas personas que terminan la Biblia y la vuelven a leer y la vuelven a leer, y entonces puedes empezar desde el principio hasta el final. Hay muchos planes de lectura, ¿no? Pero bueno, que es importante que crezcamos en la lectura. Luego dice, aprende a hacer preguntas. Esto a mí me encanta, porque yo desde muy jovencito siempre he estado cerca de personas y cada vez que no sabía algo le preguntaba y es importante, ¿no? Dice aquí, una pregunta que nunca se hace se convierte en información que nunca se aprende. Qué interesante, ¿no? Cuando tú no haces una pregunta, es una información que tú no te vas a llevar a tu casa, ¿no? Aprende de las experiencias de otros. Creo que la dinámica que hemos hecho pues es algo muy enriquecedor porque aprendemos de otros, entonces también se aprende escuchando testimonios, escuchando a otras personas, pidiendo consejos. Y por último dice, aprende a esforzarte. Tenemos que aprender a esforzarnos, ¿no? Entonces, levantarnos cada día con el deseo de querer aprender algo nuevo hoy, de quién puedo aprender, qué puedo aprender, qué hago en mi tiempo libre, qué puedo escuchar. Hay cosas muy interesantes, hermano. Las redes sociales no es solamente algo con lo que tengamos que estar luchando, sino que es una bendición. Es una bendición. Nosotros hoy día tenemos en nuestro bolsillo al alcance cosas increíbles. En otros siglos, personas hubieran dado lo que no tenían para poder tener lo que nosotros tenemos. De verdad, no somos conscientes que tú puedes ponerte una conferencia de un tema, escuchar a una persona erudita, tanto en la Biblia como de otras materias, y disfrutar y aprender y descubrir. Entonces, disfrutemos también de eso y esforcémonos, ¿no? para aprender, para ser hombres también formados en todas estas áreas.